Muy buenos días, 7:07 de la mañana y volvemos a estas conversaciones de país hoy con el protagonista de la política, con el protagonista de los cambios en el gabinete del gobierno de Gustavo Petro, el exministro y ahora otra vez ministro, por ahora designado, Juan Fernando Cristo. Gracias por estar aquí. Gracias, María Alejandra. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, ¿qué lo hizo decidirse por aceptar ser de nuevo ministro del Interior después de 3 años en esta cartera? Pues yo creo que el país está viviendo un momento muy complejo. A mí desde hace varios meses, tal vez desde el comienzo del gobierno del presidente Petro, lo expresé en mis columnas de opinión, en las distintas intervenciones públicas. Me preocupa esa incapacidad que estamos demostrando como sociedad en Colombia para entendernos, para escucharnos, para buscar consensos. Aquí ya no volvió a haber consensos de nada. Esta es una sociedad fracturada, polarizada, y me ha llamado mucho la atención que muchos sectores políticos, empresariales del país, desde el comienzo del gobierno, se ha cuestionado al presidente Petro porque no abre las puertas, porque no busca concertación, porque tiene un discurso radical, y cuando el presidente, después de que muchos analistas advierten que se va a radicalizar, que va a ser un gabinete más de la línea dura de su proyecto político, piensa en moderar los mensajes, en moderar el gabinete, en buscar consensos con quienes, como en mi caso, no hacemos parte de ese proyecto político, no votamos por él en la primera vuelta. Yo creo que hay que pensar también en el país y en buscar esa posibilidad de consenso. Yo toda la vida he trabajado por el diálogo, por el consenso, por la concertación en Colombia, por la defensa de las instituciones, y creo que le puedo prestar un servicio a este país en este momento. Y quizá habría que ver cuándo se rompió el consenso en estos últimos años. Quizá el acuerdo de paz fue uno de los temas que lo trajo o que generó esa polarización. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro inició también con un gabinete que se dijo de coalición. Eso se rompió, no funcionó. ¿Qué ha pasado para que hoy crea Juan Fernando Cristo que su llegada al gobierno pueda permitir de nuevo esa apertura? Yo creo que empieza la segunda mitad del gobierno. Yo creo que hay que producir resultados, hay que aterrizar las propuestas, hay que aterrizar los resultados. Yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos de reformas importantes. Fíjese usted que al gobierno hasta hace unos meses lo estaban criticando por que no buscaba concertar la agenda de reformas sociales, ¿no? Y ahora que planteamos, que hablamos un diálogo nacional con todos los sectores para mirar si es posible avanzar ajustado a la Constitución en un proceso de unión de los colombianos, en un proceso, en un acuerdo nacional que permita eventualmente convocar una constituyente, también se cuestiona y se critica. Yo creo que estamos en un momento del país de una tensión, de una... Vuelvo y digo, a mí me sorprende mucho la incapacidad que estamos demostrando como sociedad de escucharnos. Eso está sucediendo en el mundo entero. Sí. Y tiene usted razón, María Alejandra, y por eso esa fue la razón fundamental por la cual di el paso de meterme otra vez de sacrificar la comodidad, es el acuerdo de paz y la implementación del acuerdo de paz. Las tareas fundamentales, perdón, María Alejandra, que asumimos con el presidente y que concertamos son 3. Implementar el acuerdo de paz, que desde el Ministerio del Interior se puede articular una implementación mucho más rápida, mucho más eficiente del acuerdo de paz, que es fundamental para transformar los territorios. Hacer un diálogo nacional para explorar la posibilidad de convocar mucho más adelante. Esto va a tomar tiempo y nos va a tomar mucho tiempo, muchas reflexiones como sociedad, crear ese clima preconstituyente, si es posible o no. Y tercero, profundizar en la autonomía territorial en Colombia, y esas van a ser las tareas que vamos a hacer. Usted me mencionó de los 3 temas y me metió en la agenda de una vez, pero vamos a ir poco a poco, porque hablando de las críticas que se le habían hecho al gobierno, no solamente en la gestión, sino también en esas propuestas de constituyente, usted también fue uno de los críticos, y durante este tiempo que ha mantenido una columna de opinión, en fin, que ha estado como observador de la política, ha tenido también unas intervenciones como estas.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea, pero además es una idea inviable. El gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente. Pues justamente traemos a cuento esto porque es de lo que está hablando el país y lo que se le está criticando hoy al aceptar este camino que hoy usted dice es necesario y es conveniente para el país. ¿Cómo se dio o cómo interpreta usted esa postura de Juan Fernando Cristo hasta ahora? Es exactamente la misma postura. A mí me llama la atención que la gente no ve los videos completos, no escucha o no quiere escuchar. Es lo que estoy hablando yo de la incapacidad de escuchar. Esa propuesta, sin un acuerdo nacional, precisamente porque no hay mayorías en el Congreso, pues es inviable y seguirá siendo inviable si no hay la posibilidad de un acuerdo nacional. Primero. Segundo, que no pasaron el video completo, pensar en la convocatoria de una constituyente por fuera de los canales establecidos en la Constitución del 91 es totalmente inconveniente y también totalmente en inviable. ese momento se generó una conversación nacional alrededor de que el presidente estaría casi que rompiendo ese orden constitucional para convocar a un poder constituyente que elegiría temas de los que se pondrían en la mesa y se convertirían en asuntos, pues digamos, jurídicamente obligados, entre comillas, de política pública, pero que no tendría el camino constituyente. Usted lo que está diciendo entonces es, sí, convoquemos la constituyente o hagamos el espacio constituyente, pero usted ha dicho para otro gobierno. He dicho, primero, aquí se asimiló cuando el presidente Petro empezó a hablar de constituyente a reelección. Ya. Hay que quitarnos esos fantasmas. O sea, la constituyente no tendría nada que ver con Gustavo Petro. La reelección es inconveniente, es inviable en Colombia. Yo he sido enemigo de ella. Yo lideré la reforma del equilibrio de poderes que eliminó la reelección presidencial en Colombia. Y déjeme decirle, en sus conversaciones con Gustavo Petro, presidente, eso quedó clarísimo. Absolutamente claro. Absolutamente claro. No hay ninguna posibilidad, ningún riesgo de eso. Cosa distinta es que hay líderes políticos en el país que todo el tiempo están poniendo en boca del presidente o interpretando para poder hacer campaña. El problema aquí es que estamos pensando ya en la campaña del 26 y no en las reformas que necesita este país. Entonces, precisamente cuando se habla de comenzar un proceso que podría terminar, como fue el proceso del 89 al 91 de los gobiernos Barco y Gaviria, que podría terminar eventualmente una constituyente acotada, que hoy lo permite la reglamentación de la Constitución del 91, es lo que queremos explorar. Es inviable una constituyente que no sea fruto de un acuerdo nacional y que no esté ajustada a la Constitución de 1991. Ministro, cuando se habla del acuerdo nacional y usted dice vamos a empezar a hablar de todos los sectores, a mí se me viene a la cabeza digamos un inventario de temas y digo, ¿de qué no se está hablando cuando se está hablando realmente permanentemente de todos los temas del país? ¿Cómo se concreta un acuerdo nacional? Es decir, ¿qué es un acuerdo nacional? Usted se reúne, hacen una agenda, de ahí sale un temario. ¿Realmente qué es lo del acuerdo nacional y dónde diría usted está el gran desacuerdo nacional? El presidente Petro me dio un mandato. Hay que hablar con todos los sectores políticos, con todos los sectores sociales, con las organizaciones comunitarias, con lo que él llama el poder constituyente, que es eso, sí, que es esa expresión y no es nada más. Una cosa es el poder constituyente, que es la expresión ciudadana en las calles. El poder constituyente se expresó durante el gobierno del expresidente Uribe en las famosas marchas contra las FARC en el 2007-2008. Allí una expresión del poder constituyente. El poder constituyente se expresó en el gobierno del presidente Santos después de que ganó el no, con la gente en las calles pidiendo una renegociación del acuerdo y que se sentaran los promotores del no y del sí, y se expresó el poder constituyente. Aquí la idea es que hay un poder constituyente moviéndose. Hay poder constituyente en las movilizaciones que se hicieron contra el gobierno hace unos meses, legítimas, y hay poder constituyente en las movilizaciones a favor del gobierno. ¿Cómo se recoge ese poder constituyente y cómo se puede construir un acuerdo nacional y cuáles son los temas? Es un tema distinto. ¿Cuál es la formalidad para recoger ese poder constituyente? Pero usted diría que el desacuerdo ¿dónde está, básicamente? Porque las fuerzas políticas actúan en el Congreso, hay escenarios de diálogo de todas maneras. Yo creo que estamos muy... Yo creo que está haciendo falta mucha moderación, mucha sensatez, mucha ponderación, porque
en el fondo yo creo que cuando uno toma los temas en particular, uno escucha que todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién niega la necesidad hoy en Colombia de hacer una reforma política? Llevamos años intentando hacerla y no ha sido posible. ¿Quién niega la necesidad de hacer una reforma estructural a la justicia? Vamos a hablar con las Cortes a ver cómo es ese proceso de la reforma estructural de la justicia. ¿Quién niega que el centralismo en este país está asfixiando a las regiones en Colombia, que necesitamos profundizar la autonomía territorial, que la promesa de la descentralización de la constituyente del 91, 33 años después, hoy estamos cumpliendo 33 años, no se cumplió tampoco, que hay que profundizar ese mensaje, que hay que llegar más a las comunidades, que la presencia del Estado en las comunidades, aún a pesar del acuerdo de paz y que el acuerdo de paz establecía esos propósitos, tampoco se ha logrado. Entonces miremos a ver hasta dónde podemos llegar en ese día. Usted me dice cómo sería el diálogo. Hay que escuchar a todos los sectores, qué reformas cree. Habrá sectores, hay que decirlo aquí con toda claridad, yo creo que la palabra constituyente, para algunos sectores, más allá del presidente Petro, más allá de la animadversión o no al gobierno, se ha convertido en un coco. Hay algunos que consideran que no hay que convocar una constituyente nunca. Entonces, pongámonos de acuerdo y, claro, si esa es la conclusión, digamos, entonces no sigamos con esas normas constitucionales si no las vamos a aplicar. Digamos, allá hay un diálogo que nos va a tomar mucho tiempo, María Alejandra, que necesita mucha paciencia y que necesitamos desarrollar esa capacidad de escucha que perdimos los colombianos. Y la capacidad de escucha del mismo presidente Petro, y yo supongo que usted va a tener un papel excepcional, si se quiere, en ese gabinete por su experiencia, por su trayectoria, pero obviamente tenemos ya un acumulado de evidencia que el presidente a veces toma unas decisiones sin escuchar, que no está de acuerdo muchas veces con esos escenarios de diálogo. ¿Cómo va a lidiar usted con esos escenarios de particulares de la personalidad del presidente Petro? Bueno, digamos, yo he conversado con él bastante durante estos últimos días sobre todos estos temas, sobre el acuerdo de paz, sobre el compromiso. Queremos relanzar la implementación del acuerdo de paz. Anoche estuvimos trabajando hasta casi la 1 de la mañana, viendo las cifras de la implementación del acuerdo de paz, los cuellos de botella, los problemas de financiación, un tema que es fundamental para mí particularmente, María Alejandra, y va a ser la protección de la vida de los integrantes, los excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz. Nosotros no podemos aceptar como sociedad, lo dije de la sociedad civil y lo digo hoy desde el gobierno, no podemos aceptar de ninguna manera que quienes traicionaron el acuerdo de paz y están sentados en una mesa de negociación con el gobierno, asesinen a aquellos que cumplieron con el acuerdo de paz y se desarmaron. Y a los líderes sociales eso es el también. Mundo al revés, más los líderes sociales. Las cifras han disminuido, las cifras totales, pero tenemos que llegar a cero y no podemos seguir tolerando eso, y eso va a ser un propósito de la implementación del acuerdo y que tendrá que ver con la intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del presidente Petro. Usted llega para mirar hacia adelante, pero una cosa muy corta, ¿por qué no se ha implementado en este gobierno? ¿Qué dice el presidente? ¿Por qué no tomó las decisiones cuando justamente su mandato de paz y por la naturaleza de una propuesta de izquierda, digamos que el acuerdo de paz era casi que una política pública ya marcada para implementarla? Yo quiero mirar hacia adelante. Yo creo que la decisión del gobierno de arrancar el gobierno con varios procesos de paz al tiempo, con las distintas grupos alzados al margen de la ley, distrajo mucho de la implementación. Ayer lo que vi mirando hacia adelante fue un director de planeación con el proceso de paz en la cabeza, comprometido en la implementación del acuerdo. Fue un presidente de la República dándole las instrucciones a los ministros, aquí hay que cumplir, y especialmente vamos a hacer énfasis, María Alejandra, no solamente en lo que el presidente siempre ha hablado de una reforma agraria, del desarrollo rural integral, y el tema particular de la protección de la vida y de todo el gobierno, sino la inversión en los 170 municipios. Vamos a ir a partir de la próxima semana a las 16 zonas PEDES, a volver a hablar con las comunidades, a fijar unas prioridades y a poder empezar a cumplir, porque es que aquí hubo un problema muy grande, que eso se lo tienen que reconocer al gobierno del presidente Petro, y es que durante los 4 años de Duque,
El país perdió 4 años en la Bueno, implementación del acuerdo y tuvo dificultades este gobierno y cometió una equivocación que yo le he dicho y hay que hacer la autocrítica, que eliminó la figura del consejero para el posconflicto, que era el articulador de toda esa implementación, y eso hizo daño. Yo creo que hay un buen equipo en la implementación de la paz, se necesita articular y vamos a trabajar y a mirar hacia adelante con autocrítica, pero sobre todo con las comunidades. Bueno, en ese proceso de futuro vamos a encontrarnos, y me voy a devolver entonces al tema constituyente, porque seguramente muchos asuntos del acuerdo de paz y temas fundamentales, como el gran acuerdo nacional, que fue en su momento también, o se quiso, que se pretendió que fuera el acuerdo de paz, pues hoy día va a volverse a echar a andar con unos temas que usted dice pasarán al siguiente gobierno. ¿Qué garantiza, y en medio de la campaña presidencial que se avecina, que el siguiente gobierno, una vez convocado ese proceso que ustedes están imaginando, convoque la constituyente, se haga la constituyente, y cómo se hace para coincidir campaña presidencial con una constituyente? El acuerdo nacional será objeto de la campaña del 26, se fijarán las posiciones y precisamente lo único que lo garantiza es el acuerdo nacional. Vamos a ver hasta dónde avanzamos en eso. Aquí lo que hay que hacer es hablar mucho, dialogar mucho, escucharnos mucho. Vuelvo y le insisto, María Aranda, perdimos esa capacidad en Colombia y eso no podemos aceptarlo ni tolerarlo. En Chile la constituyente no le fue, digamos, no fue el mejor camino para el presidente Boric. Un proceso constituyente que marca una reforma acotada, como usted dice, no se puede desbordar, incluso con unas fuerzas de derecha opositoras al gobierno que puedan eventualmente ganar espacio. ¿Eso no les cuestiona a ustedes? Vamos a explorar durante un año cuál es el mejor camino. Mire, lo primero que hay que definir es cuáles son las reformas, más allá de esta agenda social que lleva el gobierno, las reformas institucionales que necesita este país. Pongámonos de acuerdo. ¿Se necesita una reforma al ordenamiento territorial, sí o no? ¿Se necesita una reforma estructural a la justicia, sí o no? ¿Se necesita una reforma política, sí o no? ¿Hacia dónde debe apuntar esa reforma? ¿Y cuál es el mejor procedimiento para hacerla? La Constitución prevé varios procedimientos, el referendo, la Asamblea Constituyente o el acto legislativo vía Congreso. Para modernizar sobre todo eso tenemos que dialogar y mirar la conveniencia o no del mecanismo de la Constituyente. Todo esto, a mí me gusta este debate, que comencemos a hablar de estos temas sin tener tabúes, sin descalificaciones, sino simplemente que empecemos a mirar qué es lo que conviene. Lo que hay que dejar claro es que siempre, y eso va a haber un ministro del Interior defendiendo la institucionalidad de este país y siempre fruto de un acuerdo nacional. Mire, sin acuerdo nacional no hay posibilidad de ninguna reforma y mucho menos de una constituyente. Pues en algún momento se podría concretar ese acuerdo nacional. Cuando se ganó el plebiscito por el no, se intentó hacer un acuerdo que luego no dio lugar, pero bueno, no hablemos del pasado, pensemos otra vez en el futuro. Usted fue precandidato de la coalición de centro, ganó un gobierno de izquierda, tienen en la oposición a partidos y a sectores de la derecha y a la centro derecha. ¿Usted deja y abandona esa posición de centro? No, es que yo sigo siendo exactamente el mismo. El presidente ha llamado a un ministro de centro, el presidente ha llamado a un ministro del Interior que tiene una trayectoria para defender, que tiene una tarea que ha cumplido durante muchos años de su vida política. ¿Es parte del acuerdo nacional, usted cree? ¿Le abre un poco? Pues puede ser el punto de partida para el acuerdo nacional, se podría entender así, un acuerdo nacional que parte fundamentalmente de la convicción de que se necesita modernizar este país, que se necesitan hacer muchas reformas y no menos reformas, que no estamos contentos con el statu quo. Hay gente que está contenta con el statu quo y eso es válido y legítimo y eso es lo que tenemos que explorar en el diálogo nacional. Hay gente que está contenta con la desigualdad, con la exclusión, con las diferencias en el desarrollo humano en ciudades como Bogotá o Medellín, con las regiones más abandonadas del país. Nosotros tenemos que luchar contra eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a establecer ese diálogo, vuelvo y digo, siempre ajustado a la Constitución. Ministro, aquí lo que queda totalmente descartada es cualquier posibilidad de reelección. Si algunos precandidatos juegan con eso, ya es para hacer su campaña y están en su legítimo derecho. Usted dice que sí. Y sobre todo, ideas extraconstitucionales. Hay que hacer un acuerdo nacional para ver cómo materializamos esas expresiones ciudadanas. Dos cosas rápidas que me queda poco tiempo. Primero, en el acuerdo, por supuesto, estamos hablando de grandes líderes políticos, eso incluye a Álvaro Uribe. No solamente Álvaro Uribe, y vamos a hablar con Álvaro Uribe, y vamos a buscar el diálogo con Álvaro Uribe,
Vamos a buscar el diálogo, por ejemplo, con el presidente o el director o el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas, que había dicho varias veces que si se hacía una constituyente él dijo que se subía el bus. Ajustada a la Constitución, elegida popularmente, quitándose de la cabeza esa ciencia ficción de la constituyente de Maduro y de Chávez y corporativistas, que aquí se inventan toda clase de teorías. Y vamos a hablar con todos los partidos, los independientes, pero también con los gremios, con los empresarios y con la base social. Y con la base social también esto tiene que ser un acuerdo no de élites, tiene que ser un acuerdo no de Bogotá, sino un acuerdo que se lleve a todo el país, pero que tiene que incorporar a las élites de este país. Ministro, durante toda esta movida va a haber un país esperando políticas públicas, ejecución del presupuesto, creación de oportunidades. Se dice el gobierno tiene muy baja ejecución, se dice no, es evidente que tiene muy baja ejecución. ¿Cómo hacer o de qué tanto le va a corresponder a usted también mover o pensar o promover dentro del gobierno que se gobierne en 2 años, porque no solamente dedicados a la constituyente, los colombianos necesitan todos los días soluciones a sus problemas? Hay que mostrar los resultados. Una tarea de gobierno es la implementación del acuerdo de paz, que sea parte del tema de un proceso de diálogo de la constituyente, aunque en algún momento se pueden encontrar. Yo veo que el gobierno y este relevo de gabinete tienen parte también una explicación de fortalecer toda esta área de ejecución. Yo veo un compromiso en lo que veo de las conversaciones con el presidente de empezar a entregar resultados. Empieza la segunda mitad del mandato. Sí, hay que mostrar más resultados, hay que mostrar mejores niveles de ejecución. Hay problemas fiscales, todos lo sabemos. Y yo espero que con este nuevo gabinete, con este nuevo rumbo, con estos mensajes que se están enviando, podamos primero tranquilizar un poco al país. Necesita valeriana este país. Estamos totalmente exaltados y excitados. Yo no necesito la valeriana, afortunadamente. No, usted no la necesita, pero ¿es usted de alguna manera la figura que viene a tranquilizar o a intentar tranquilizar esta polarización? Pues mire, yo no voy a cambiar lo que... Porque usted tampoco espera en dulce, mucha gente también tiene... Yo no voy a cambiar lo que he sido en la vida. Un hombre con convicciones fuertes de defensa de la institucionalidad, con espíritu liberal, con espíritu reformista todo el tiempo, pero conciliador y buscador de consenso permanente desde mis posiciones y desde mi carácter santanderiano. Norte santanderiano. Así es. Ministro, ¿se ve terminando el gobierno los 2 años? O sea, usted entra a esta mitad de término del Déjeme gobierno. empezar para ver si me veo terminando. Tendría... Bueno, no hagamos futurología con eso. Bienvenido al gobierno, digo yo, en términos de los colombianos y de lo que dirá el gobierno, porque esa conciliación seguramente la está esperando el país, pero no van a ser tiempos fáciles porque seguramente su presencia pues, se va a volver también una controversia para muchos sectores políticos que tienen grandes distancias con lo que significa para muchos el santismo, ¿no? ¿Ese es el santismo en el gobierno? Le pregunto para terminar. Aquí en el país nos acostumbramos a toda clase de ismos. ¿No? Yo soy enemigo de los ismos. ¿Eh? Pero usted por lo menos en el gavirismo sí no. Yo soy un liberal a secas, nunca he sido de ismos. ¿Eh? Ministro, bienvenido a estas conversaciones de país. Aquí quedarán abiertos los micrófonos de Noticias Caracol seguramente para lo que es esta tarea tan complicada de continuar hacia un acuerdo nacional en una sociedad tan polarizada, con los ánimos exaltados permanentemente y un gobierno, por supuesto, de Gustavo Petro que no ha dejado de ser un gobierno de controversia y un gobierno además de grandes expectativas del cambio. Muy buenos días para todos.